Y buenas tardes, mis hermanos de Facebook, nuestros hermanos de YouTube que nos van a estar sintonizando. El día de hoy estamos dando inicio con el programa Enfoque a la Vida con nuestro hermano Josué Mancilla desde El Salvador. Como cada jueves nos trae una reflexión que siempre es de mucha bendición para nuestra vida. Y bueno, pues ya se encuentra con nosotros. Yo le dejo el lugar, mi hermano. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermana Cristi. Un fuerte abrazo para todo el staff de Ventana Virtual Cristiana Radio. Un caluroso saludo para todos los hermanos amados que nos sintonizan a través de la radio, a través de las radios que se conectan simultáneamente, a través de YouTube, a través de Facebook. Hermanos, bienvenidos a su programa Enfoque a la Vida. Nuevamente tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de poder compartir de la palabra del Señor a través de este medio. Así que les invitamos para que se queden con nosotros estos minutos. Les invitamos también para que compartan esta transmisión en sus redes sociales, para que también sus contactos tengan acceso a escuchar la palabra del Señor. Como todos los días que transmitimos, los días jueves a partir de las 6 p.m., vamos a poner este tiempo en las manos del Señor orando. Así que acompáñenme, vamos a hacer una pequeña y corta oración. Amado Señor, te doy gracias porque has sido bueno, has sido fiel, has sido maravilloso, Señor, y lo sigues siendo. Y sabemos que lo vas a seguir siendo a través del tiempo, Señor, porque tu palabra es fiel y tu palabra, Señor amado, es la fortaleza que has dejado para nuestro corazón, para nuestra fe. Sabemos que estás presente. Te pedimos que en este momento tú tomes el control de este tiempo, de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hablar, que no sean pensamientos, ideas o buenas intenciones humanas, sino que sea el espíritu de tu palabra, Señor, el que hable en nuestro corazón y provoque en nosotros ese resultado para el cual, Señor, tú estás enviando tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti todas las gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, este jueves tenemos un tema titulado historias de provecho. Historias de provecho, no es de provecho, es porque no suena, no. Son historias que traen un provecho especial. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de esto. Y la verdad es de que tenemos que ser realistas. En nuestra vida como seres humanos tenemos muchas historias. Historias en las que obedecimos al Señor y también tenemos historias en las cuales desobedecimos al Señor. Y cada una de esas historias tiene su resultado. Cada una de esas historias tiene su experiencia y tiene su aprendizaje. Muchas veces el Señor permite que tomemos decisiones en nuestra vida que son basados en la desobediencia a lo que el Señor manda en su palabra, justamente para que tengamos una experiencia donde podamos comprobar. Lo que pasa es que el ser humano funciona algo así, o sea, el ser humano, si le dicen, no te vayas por ese camino porque hay esto y lo otro, el ser humano le cuesta seguir esa instrucción porque dice, no hombre, tal vez no es cierto. Entonces, no, yo voy a ir a desengañarme. Y van y se desengañan y se dan cuenta que lo que les habían dicho efectivamente así era. Es como el niño al que le dicen no vayas a tocar la llama de la estufa porque te vas a quemar. Y el niño dice, pero ¿qué será quemarse? ¿Será que duele mucho? ¿Verdad? Y hasta que toca la llama y sabe lo que es sentir la quemadura, entonces, sí, entonces sí, definitivamente no tengo que tocar el fuego. Y esto se repite en nuestra vida, hermanos amados. Nosotros constantemente como seres humanos estamos tomando decisiones, ¿verdad? Y eso no lo vamos a dejar de hacer a lo largo de nuestra vida. Lastimosamente, nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de no seguir instrucciones, de no obedecer. Y cuando se trata de nuestra relación personal con el Señor, donde las instrucciones son dadas a través de la Escritura, a través de la palabra,
Muchas veces preferimos actuar de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestro ego, y nos olvidamos de actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, cuando tomamos decisiones lejos de la obediencia a la palabra de Dios, nos damos cuenta que las cosas se complican y se complican y se complican. Y al final lo único que queda es regresar a la obediencia a la palabra de Dios para que nuestra vida vuelva a estabilizarse. Eso, por supuesto, la misericordia de Dios es la que lo permite, porque nos alcanza su misericordia y nos permite reaccionar a tiempo. Entonces, la Biblia está llena de historias. Hay muchas historias en la Biblia. Historias de personas que obedecieron al Señor en un momento dado y personas que desobedecieron al Señor en otro momento dado. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham. Abraham, ustedes saben que es el padre de la fe, es el primer hombre que el Señor lo retó, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él efectivamente se movió en obediencia. Entonces, sin embargo, en el camino tomó decisiones. Por ejemplo, entró a Egipto y tenía miedo de que los egipcios lo mataran para quedarse con su pareja, con su esposa, la cual era su prima, creo yo. Y entonces él dice: mira, vas a decir que sos mi hermana, para que no hayan problemas aquí, que me vayan a matar a mí. Entonces se mete en un lío, tanto así de que después el Señor permite que hayan ciertos problemas con el faraón y lo tienen que expulsar de ahí y tienen que llamarle la atención y decirle: no estés diciendo mentiras. Y entonces ahí Abraham tomó una decisión incorrecta, una historia de desobediencia, que por supuesto deja una enseñanza y deja una experiencia, pero no es nada agradable. Y de la Biblia dice claramente que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que Él pretende que todos procedan a un arrepentimiento. O sea, Dios no nos hizo a nosotros para destruirnos, al contrario, Él sabe que nos dotó de un libre albedrío, entonces ha puesto delante de nosotros, así como está en la palma de la mano cerca de nosotros hacer el mal, también está en la palma de la mano y cerca de nosotros hacer el bien. Tan cerca está para nosotros el desobedecer como también el obedecer. Y hay varias historias. Por ejemplo, tenemos la historia de David, el rey David también. Ustedes saben su historia, muy tiempo obedeciendo al Señor, pero en un momento desobedeció al Señor y eso le trajo experiencias, le trajo situaciones complicadas de ámbito familiar. Se complicaron las cosas. Igualmente podemos ver en otros personajes la misma situación, porque la Biblia es tan preciosa, tan rica, por algo es inspirada por el Espíritu de Dios, porque no muestra su lado bueno de sus protagonistas, sino que muestra la realidad. Y la realidad es de que el ser humano, como somos, así somos de imperfectos. Y la palabra del Señor nos muestra que a pesar de nuestra imperfección, Dios nos ama y nos sigue dando la oportunidad de que podamos regresar como hijos amados a ser obedientes. Y tenemos una parábola que el Señor Jesús contó acerca del hijo pródigo. Ya ustedes la saben, ¿verdad? El hijo pródigo es una parábola muy conocida, pero quiero leerles lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué interesante. Ahora, qué importante lo que sucede en esta parábola, porque esta persona, este hijo, estaba bajo la cobertura de su padre en casa y de repente él sintió necesidad de hacer algo diferente. Sintió la necesidad de explorar el mundo. Sintió la necesidad de pasar los límites y aunque su padre le decía, hijo, lo que sucede es de que aquí estás bien, aquí hay seguridad, aquí te estás preparando, aquí vas a recibir tu herencia, estás en un proceso de crecimiento, no te puedo dar ahorita la herencia, tienes que crecer, desarrollarte para poderla administrar de la manera conveniente, correcta. Pero él se desesperó y pidió y exigió su herencia porque él decía, bueno, ¿por qué tal vez cuando me den la herencia yo voy a ser muy anciano? Y quizás ya no voy a tener tiempo de gastarme el dinero, de gozar la vida. Entonces, no, que me den mi herencia ya. Y lógicamente, la parábola muestra de que la herencia le fue entregada y el hijo sale a explorar, a hacer lo que ya se le había dicho que no le iba a ir bien, ya se le había dicho que iba a tener ciertas dificultades, pero él quería asegurarse, él quería vivir la experiencia, quería vivir una historia de desobediencia al padre para constatar si realmente él se estaba perdiendo de algo importante. Y se va, y cuando empieza a rodearse de la gente que le gusta la vida loca, mientras había dinero y él les podía dar dinero, todos le hacían compañía. Hasta el momento en que se le acabó el dinero, se acabó la diversión, se acabó la amistad, se acabó la compañía y el hombre empezó a vivir la realidad de lo que significaba estar lejos de la casa del padre, estar lejos de la cobertura del padre, estar en una ciudad completamente diferente a sus costumbres, nadie iba a dar un centavo por él. Y empieza a vivir esa experiencia dolorosa. Le daba vergüenza regresar a la casa del padre porque lógicamente le iban a decir, viste, hijo, yo tenía razón, yo te advertí de que no te iba a ir bien. Entonces, él decía, no, yo tengo que ver cómo salgo adelante aquí. Voy a ver cómo puedo autosostenerme, voy a ver si alguien me da trabajo. Y le tocó ir a buscar trabajo y le dan un trabajo y lo ponen a apacentar cerdos, dice la Biblia. Un trabajo, ¿verdad? Pero no era el trabajo que tenía en casa, lógicamente. Entonces, un trabajo bien difícil, no es agradable estar frente a los cerdos. Y a los cerdos les tiraban ciertos alimentos, unas algarrobas, y él deseaba comer incluso de eso, pero dice que nadie le daba eso. O sea, era tanta su miseria, era tanta su condición indignante, que deseaba comer lo que comían los cerdos. Entonces, en esa situación tan precaria, él empieza a valorar la historia que había vivido mientras estaba en obediencia al Padre. Y por eso les decía yo que muchas veces el Señor nos permite vivir una historia de desobediencia solo para que constatemos por nuestra propia cuenta de que lo que la palabra del Señor nos advierte, nos dice, nos señala, es verdad, es una realidad. La palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces la gente dice, no, yo quiero acaparar, yo no quiero sembrar nada, yo todo lo quiero disfrutar. Entonces se vuelven egocéntricos y todo es para ellos y todo es para ellos. Y llega un momento donde después nadie le da ni siquiera la mano porque ni siquiera ha sembrado amistad entre las personas.
Y entonces empieza a darse cuenta que lo que la palabra del Señor enseña es una realidad. Entonces el hijo pródigo está en esa situación y empieza a pensar, pero algo me llama la atención, algo ahí. Y volviendo en sí, dice ahí la palabra, es como que no hubiera estado él pensando correctamente, como que sus instintos y sus pensamientos y sus deseos y tus intenciones le hayan jugado una mala jugada y lo hayan despistado tanto que él no estaba pensando con sus cinco sentidos. Y entonces dice, volviendo en sí, cuando él reacciona y dice, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Muchas veces nos toca a nosotros eso. Y nos vemos en una situación complicada y decimos, pero, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿y cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que pude ser engañado por mis propias ideas, por mis propias intenciones, para vivir esta historia de desobediencia? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué bueno puedo aprender o experimentar en esta condición? Estoy en una condición de desobediencia. Entonces vuelve en sí, dice. Y entonces empieza a pensar, en la casa de mi padre, hombre, los jornaleros comían muchísimo mejor de lo que yo estoy comiendo aquí. Y el trabajo que hacían era un trabajo muy diferente. Yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Pero definitivamente, como ya no soy digno de nada, le voy a decir que aunque sea me dé trabajo como uno de los jornaleros. Pero no solo lo piensa, no solo se martiriza, sino que se levanta y camina de regreso a la casa del Padre. Y el Padre maravilloso lo ve de lejos, sale a recibirlo gozoso, contento, lo abraza, lo besa. Y es una historia linda porque, amados hermanos, todos tenemos historias así. Historias en las que podemos contar con alegría de que vivimos en obediencia. Pero hay historias que no las reservamos porque vivimos una historia de desobediencia. Pero ¿saben qué es lo lindo de todo esto? Y por eso es que el tema es historias de provecho. Porque a pesar de que vivimos historias de desobediencia, nos pasó las del hijo pródigo. Allá donde estábamos, en la condición que estábamos, pónganle ustedes el nombre a la condición, ¿verdad? En la condición que estábamos, pero lo que sí es que estábamos en una condición de desobediencia a los principios, a la palabra de Dios, a lo que el Padre nos enseña, a lo que el Espíritu Santo nos dicta. Allá, viviendo una historia de desobediencia, el Señor por su bondad, por su misericordia, nos alcanzó y nos permitió reaccionar, nos permitió volver en sí y darnos cuenta que la situación que nosotros estábamos viviendo tenía que cambiar. Y no podía cambiar quedándonos ahí. Teníamos que regresar, volver a empezar. Si tú y yo tenemos el valor de tomar el camino de una historia que sabemos que es de desobediencia, constatamos de que lo que la palabra del Señor dice acerca de ese camino es la realidad, la vivimos en carne propia, ya no nos quedemos ahí. Tomemos la decisión de regresar a la casa del Padre. Pero no solo lo pensemos, hagámoslo. Levantémonos de donde estamos y regresemos a la casa del Padre, a vivir en obediencia y disponer nuestro corazón para participar de lo que el Padre sirve en su mesa. Hay de todo tipo de manjares en la mesa del Padre para que sus hijos podamos disfrutarlo. Yo quiero decirte en esta noche, el Señor Jesús contó la historia de la oveja perdida. Dice que el pastor tiene a sus 100 ovejas y se le extravía una oveja.
deja las 99 y va a buscar esa una. Yo quiero decirte que Dios nos conoce y nos conoce por nuestro nombre y por nuestra historia. Para Él no hay unos que valen menos y hay otros que valen más, no. Todos valemos exactamente lo mismo. Somos criaturas del Señor, somos su creación. Y Él está tocando a la puerta de nuestros corazones todos los días para que le permitamos voluntariamente que Él sea el Señor de nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra rutina, en nuestra frustración, decidimos hacer las cosas ocupando rutas más cortas, pero que son rutas de desobediencia. Y nos permiten tener una experiencia amarga, una experiencia de terror, una experiencia de caminar en sendas de muerte. Pero aún ahí el Señor, por su misericordia, nos ha guardado, nos ha cubierto, pero ahora es el tiempo en el que tenemos que reflexionar y tenemos que decidir levantarnos y regresar al estado de vivir en obediencia a nuestro Padre, en obediencia a su palabra. Nosotros vamos a estar seguros siempre y cuando caminemos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Dice la Biblia que no vamos a tener temor alguno. ¿Por qué? Porque el Señor respalda su palabra y nos da esa cobertura que nosotros necesitamos. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú no sabes lo que es disfrutar de los manjares que Él sirve en su mesa, esta noche o este día es tu día, es tu noche. Este día puedes tomar esa decisión de entregarle al Señor. Si la condición tuya es de que te has alejado y has tomado un camino que sabes que es un camino de desobediencia, tienes ahora la oportunidad de regresar a la casa del Padre a vivir una historia de obediencia. Yo estoy seguro que todos sabemos que las historias que vivimos en obediencia son gloriosas y las historias que hemos vivido de desobediencia han sido dolorosas, han sido estrujantes, han sido atropelladas, han sido difíciles. Dios no quiere que vivamos así, por eso Él nos está llamando. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor Jesús en esta noche? Lo puedes hacer. Es bien fácil, pero hay que ponerle sinceridad a lo que vamos a decir. Acompáñame, yo voy a orar, repite conmigo esta oración, le vas a entregar tu vida al Señor, te vas a reconciliar con Él, le vas a decir lo que el Hijo le dijo al Padre en esta parábola. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La historia nos cuenta que el Padre no hizo eso. El Padre le dio siempre su lugar porque tenemos a un Dios maravilloso y grande en misericordia. Ahí donde está, cierra tus ojos. Di conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque sé que a pesar que he vivido una historia de desobediencia, nunca me has dejado de amar. Tú has permitido que yo camine este camino, que yo decidí caminar. Me has protegido porque me has guardado con vida, pero ya no quiero seguir viviendo así. Quiero regresar a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Perdona, Señor, mi orgullo, perdona mi egocentrismo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Limpia mi mente, limpia mi alma. Sana mi interior, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Creo que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo eres tú. Te pido que me cubras con tu sangre preciosa, que me limpies de toda maldad y que me permitas poder vivir muchas más historias de obediencia a tus principios, a tu palabra.
en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por no desecharme, gracias por no juzgarme, gracias por recibirme en tus brazos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, por favor deja un mensaje en la transmisión, en el área de comentarios. Reporta que le has entregado tu vida a Jesús. Eso nos va a llenar nosotros de mucha alegría. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y también nosotros nos alegramos. Porque, sabes, un día nosotros también estuvimos viviendo una historia de desobediencia, pero la misericordia del Señor nos alcanzó y ahora estamos viviendo una historia de obediencia y es el cielo en la tierra. Así que te deseamos lo mejor, te deseamos a Cristo en tu corazón. Mis hermanos, aquí llegamos al final del programa Enfoque a la Vida. La invitación es para el próximo jueves, siempre a las 6 de la tarde. Estamos aquí para seguir compartiendo de la palabra del Señor. Por hoy me despido de ustedes, un servidor, Josué Mancilla. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Josué Mancilla. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, si nuestro Dios así nos lo permite. Bendiciones. Gracias, hermana. Igualmente. Feliz noche. Y bueno, mis hermanos, así nos despedimos de este tiempo que el Señor nos permitió. Agradecemos por la vida de nuestro hermano Josué, con esa hermosa enseñanza que nos trajo el día de hoy. Desde El Salvador nos acompaña como cada jueves, mis hermanos. Y continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio, con más música, más prédicas y más reflexiones.